2 alumnos por clase sufren acoso escolar, según la investigación más completa realizada hasta ahora. Hoy hablamos de Puigdemont, Amnistía, Acuerdo ERC, Acuerdo Bénega, Gaza, Palestinos, AEMET, Ciarán, Air Europa, Renfe, Iberdrola, Miguel Ángel Revilla, Tony Roldán, Cristina Fernández Cubas, Five Nights at Freddy's, Guggenheim, Cuéntame, Masterchef, Audiencias TV, Secciones, Política, Sociedad, Economía, Internacional, The Guardian, Cultura, Tecnología, Desalambre, El Rincón de Pensar, Consumo Claro, Bertele, Nidos, Era, Ballena Blanca, Viajes, Motor, Festival FIC, Eventos, El Diario Brand Salud Reciclaje Formación, Ediciones Locales, Andaluqui con acento agudo Acordo con acento agudo Polis Sevilla eldiario.es, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León El Bierzo, Cataluña, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears, Madrid. Somos Chamberí, somos Chueca, somos Lavapiés, somos Malasaña, somos Tetuán. Hoy se sale, Guía del Ocio. Murcia, Navarra, Opinión y Blogs, Zona Crítica, Escolar.net, El Boletín del Director, Tribuna Abierta, Piedras de Papel, Al Día, Guerra Eterna, Pérez Rollo, Micromachismos, El Ojo Izquierdo, Crónicas del Poder, Contrapoder, El Caballo de Nietzsche, Ciencia Crítica, Tu Mejor Yo, Cómo y Por qué, Retrones, Interferencias, Última Llamada, Más blogs, podcasts, Un tema al día, Carne cruda, Anguita y Julio, Movidas varias, en la UCI pediátrica, Navegamos con, Kuo, Yorokobu, El Orden Mundial, Kiosco.net, Andar en bici, Cataluña Plural, El Diario de la Educación, Campo Base, Grafica, Es Global, Los focos de eldiario.es, Igualdad, Crisis climática, Derechos y libertades, Memoria histórica, Vigilancia del poder, Ética digital, Salud pública, Educación, LGTBI, Movilidad, Racismo, Precariedad, Vivienda, Socios y socias, Estatuto de eldiario.es. Tus ventajas, aumenta tu cuota, el blog de los socios y socias, regala eldiario.es. Preguntas frecuentes, la opinión de los socios y las socias, todo sobre el diario. ¿Qué es? El equipo, contacto, danos una pista, el diario responde, FAQs, tarjeta caducada. Por favor, actualiza tus datos de pago para que podamos renovar tu suscripción y así sigas siendo socia o de eldiario.es. Te seguimos necesitando, no has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio, en eldiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. No podemos cobrar tu cuota. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio, de eldiario.es. 2 alumnos por clase sufren acoso escolar, según la investigación más completa realizada hasta ahora. El bullying se reduce según el alumnado va cumpliendo años, según la investigación realizada por la Universidad Complutense. Pese a ello, 1 de cada 5 víctimas y 1 de cada 6 agresores dice haber intentado suicidarse. Desciende el número de alumnos que percibe acoso escolar en las aulas. Daniel Sánchez Caballero, 2 de noviembre de 2023 2 y 16 de la tarde actualizado el 2 de noviembre de 2023 3 y 15 de la tarde. 3. 2 estudiantes de cada clase sufren acoso escolar, según el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre el tema, elaborado por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, UCM, en colaboración con la Fundación Cola Cao. La investigación, que trata de introducir algo de luz en un tema en el que falta información fiable en cuanto a la prevalencia, cifra en un 6,2% el porcentaje de víctimas del bullying, que se traduce en un total de 220.000 estudiantes, o 1,7 en cada aula. También se estima en un 2,1% el alumnado que está en el otro lado, acosando, serían 74.000 escolares en total, o lo que es lo mismo 1 por cada 2 clases. Casi 21.000 escolares de todas las comunidades autónomas han colaborado en la investigación. El acosado en clase, ni empollón, ni rarito, sino impulsivo y con pocos amigos. La prevalencia del acoso, sostiene el estudio, va bajando según los estudiantes cumplen años.
El 7,6% de víctimas de bullying en cuarto, quinto y sexto de primaria, entre 9 y 11 años, con igual afectación entre mujeres y hombres, desciende hasta un 5,3% en cuarto de la ESO, 15 años, donde las chicas, 5,8%, lo sufren más que los chicos, 4,7%. El acoso escolar es una de las principales barreras psicológicas, emocionales, sociales y educativas en el desarrollo de la personalidad infantil, recuerdan los autores del informe. Las principales causas para sufrir acoso, según las víctimas, son el aspecto físico, la principal para el 52,9%, especialmente la gordura, desafiar los estereotipos sexistas en el sentido de no comportarse como el resto de chicos y chicas, 44,2%, que les tengan envidia, 42,2%, o las situaciones de aislamiento e indefensión, 41,1%. Aquí se dan diferencias entre varones y mujeres, ellos son más propensos a experimentar agresiones físicas, racistas y relacionadas con la orientación sexual, ellas tienen más opciones de ser víctimas de agresiones relacionales, exclusión, ser ignoradas, y sobre su aspecto físico. Las agresiones más habituales, continúan quienes las sufren, son de tipo verbal y relacional. Llamar por motes o burlarse, contar mentiras para que los demás le rechacen, hablar mal de su aspecto físico para hacerle sentir mal e ignorar a propósito excluyendo del grupo. El resto de las agresiones, físicas, sexuales, coacciones, contra las propiedades, racistas o xenófobas, o contra la orientación sexual, son menos frecuentes que las anteriores. En cuanto a los lugares en los que ocurren estas agresiones, el mayoritario, 57,8%, es el patio, seguido del aula, 34,3%. Otros lugares habituales son el gimnasio, el comedor, donde se celebren las actividades extraescolares, los aseos y el autobús. Un 20% de intentos de suicidio. Además, los escolares confiesan que las situaciones de acoso les han llevado a intentar quitarse la vida. El 20,4% de las víctimas y el 16,8% de los acosadores en el acoso escolar, y el 21,1% de las víctimas y el 24,9% de los acosadores en el caso del ciberacoso, declaran haber intentado quitarse la vida. Incluso sin llegar a esos extremos, la investigación analiza las relaciones entre el acoso escolar y el ciberacoso con la salud mental y demuestra que las víctimas de acoso y ciberacoso tienen significativamente más síntomas depresivos que los acosadores o aquellos no involucrados. Quienes acosan, dice la investigación, muestran un patrón de conducta más agresivo y antisocial, mientras que las víctimas, en cambio, presentan más síntomas emocionales que reflejan sufrimiento y vulnerabilidad, aunque suelen ser más prosociales. Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de intervenir desde las escuelas en la prevención del suicidio, poniendo especial énfasis en ayudar a las víctimas de violencia y abordar las dificultades socioemocionales de quienes acosan para garantizar el bienestar de todos los estudiantes, añade María José Díaz Aguado, directora de la investigación y de la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid. Las buenas noticias, según el texto, son que los centros educativos avanzan en la sensibilización en la temática e imparten formaciones de prevención. Casi el 80% de los estudiantes recuerda haber trabajado en su centro educativo la prevención del acoso y qué hacer para detenerlo. Entre los que no recuerdan dicho trabajo, el 7,9% se reconoce víctima y el 2,8% como acosador, cifras que bajan al 5,6% y al 1,7%, respectivamente, entre quienes recuerdan haber trabajado en el Centro contra el Acoso. Javier Corominas, patrono de la Fundación Colacao, ha valorado que la investigación ha reflejado que el haber trabajado en la escuela contra el acoso escolar reduce significativamente tanto el riesgo de ser víctima de acoso escolar como el riesgo de ser acosador. Este resultado pone de manifiesto que el trabajo que estamos realizando en los centros escolares tiene un efecto positivo, pero también que debemos intensificarlo y generalizarlo a todos los centros para que las cifras de víctimas sean cada vez menores. Etiquetas. Sociedad. Acoso escolar. Educación. Víctimas. Educación primaria. Educación secundaria. Más artículos de Daniel Sánchez Caballero. 2 alumnos por clase sufren acoso escolar, según la investigación más completa realizada hasta ahora. El CSIC ignora una sentencia judicial tras un dedazo y mantiene al beneficiado en su puesto. La Universidad Católica de Murcia intenta, otra vez, desembarcar en Madrid con un centro privado. Profesores interinos en Madrid, retrasos en el alta en la Seguridad Social y la nómina de septiembre sin cobrar. Una empresa de formación deja cientos de afectados sin su título universitario ni su dinero. Lo más leído por los socios. Zona crítica el funambulista Sánchez.
Internacional Occidente ante la masacre en Gaza. Política. Los conservadores del Poder Judicial en funciones intentan forzar una declaración contra la amnistía. Zona crítica. Los valientes que llegan tarde no son valientes. Internacional. Los mensajes de odio contra los palestinos se disparan en las redes sociales. Ahora en portada. Cataluña ERC votará la investidura de Sánchez tras acordar el traspaso de Rodalies y condonar parte de la deuda de Cataluña. Cataluña documento, el acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Política. La negociación entre el PSOE y Junts se complica por el perímetro de la amnistía. Cataluña Junqueras, sobre Junts, nos gustaría que todo el mundo actuéis con la máxima responsabilidad. Cataluña Bolaños, tras el acuerdo con ERC, la amnistía devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política. Política. La condonación de la deuda pactada por PSOE y ERC beneficiará también a las comunidades del PP. Galicia BNG y PSOE alcanzan un principio de acuerdo para la investidura de Sánchez con rebajas de peaje en la AP9 y AP53. Política. Feijóo acusa a Sánchez de llevar a España al precipicio constitucional y maniobra para dilatar la amnistía en el Senado. Política. Aznar acusa a Sánchez de ser un peligro para la democracia y pide a la sociedad no inhibirse. Política. Los jueces conservadores auguran el principio del fin de la democracia si se aprueba la ley de amnistía. Política. El Poder Judicial en funciones debatirá el lunes la propuesta del bloque conservador contra la amnistía. Internacional. Los mensajes de odio contra los palestinos se disparan en las redes sociales. Micrófono de estudio podcast, pasajeros al tren del activismo climático. Presupuestos con idiosincrasia de derechas. A juicio el exalcalde del PP de Orihuela que cobró de la sanidad pública valenciana sin ir a trabajar. Catalá asume la eliminación del túnel de Pérez Galdós, pero añade un carril para tráfico privado respecto al proyecto inicial. La justicia investigará la legalidad de las obras de urbanización de la ZAL de Valencia que costaron 4,4 millones. Partidos, patronal y sindicatos valencianos reclaman al gobierno central que compense la injusta infrafinanciación valenciana y la deuda histórica. Català assumeix l'eliminació del túnel de Pérez Galdós, però AFIG un carril per a trànsit privat respecte del projecte inicial. Ayudi Chiles, alcalde del PP d'Oriola, que va cobrar de la sanitat pública valenciana sense anar a treballar. Lo más. La negociación entre el PSOE y Junts se complica por el perímetro de la amnistía. José Enrique Monrosi. Muere una joven de 23 años en la zona de Alonso Martínez de Madrid por la caída de un árbol a causa del viento. Guillermo Hormigo. Diego Casado. ERC votará la investidura de Sánchez tras acordar el traspaso de Rodalies y condonar parte de la deuda de Cataluña. Arturo Puente. Los jueces conservadores auguran el principio del fin de la democracia si se aprueba la ley de amnistía. Elena Herrera. La EMET avisa de domingos, una nueva borrasca con viento muy intenso y temporal a partir del SA con acento agudo. Vado El Diario.es. Feijóo acusa a Sánchez de llevar a España al precipicio constitucional y maniobra para dilatar la amnistía en el Senado. El Diario.es. Los jueces conservadores auguran el principio del fin de la democracia si se aprueba la ley de amnistía. Elena Herrera. Feijóo acusa a Sánchez de llevar a España al precipicio constitucional y maniobra para dilatar la amnistía en el Senado. El Diario.es. La negociación entre el PSOE y Junts se complica por el perímetro de la amnistía. José Enrique Monrosi. Aznar acusa a Sánchez de ser un peligro para la democracia y pide a la sociedad no inhibirse. Alberto Ortiz. ERC votará la investidura de Sánchez tras acordar el traspaso de Rodalies y condonar parte de la deuda de Cataluña. Arturo Puente. El Poder Judicial en funciones debatirá el lunes la propuesta del bloque conservador contra la amnistía. Elena Herrera. Este contenido está realizado por un anunciante y no interfiere en la información de eldiario.es. Contenido ED Creativo. Esta firma española está en el top mundial de la sostenibilidad y su objetivo es que todas las empresas sean verdes. Hecho aquí y comprado aquí, cómo el comercio local vuelve a ser una tendencia. De Montjuïc a la Arena LVIV, los estadios refugio en tiempos de guerra. Sueño, obesidad y cómo se interconectan entre sí. El saber se puede escuchar, una nueva serie en formato podcast con las preocupaciones sociales, políticas y culturales. Micrófono de estudio podcast, pasajeros al tren del activismo climàtico. El Tribunal Suprem tomba la pretensió d'un guàrdia civil condemnat per tràfic d'armes de seguir en el cos. Català assumeix l'eliminació del túnel de Pérez Galdós, però AFIG un carril per a trànsit privat respecte del projecte inicial. Ayudi Chiles, alcalde del PP d'Oriola, que va cobrar de la sanitat pública valenciana sense anar a treballar.
La justicia investigarà la legalitat de les obres d'urbanització de la ZAL de València que van costar 4,4 milions. Partits, patronal i sindicats valencians reclamen al govern central que compense injust, infrafinançament valencià y el deute histórico. El PP canario apuesta por diversificar la economía mientras reduce el gasto en comercio y aumenta poco el de industria. Elon Musk, en el futuro no hará falta ningún trabajo, la IA podrá hacerlo todo. Estatuto de eldiario.es. Los socios y socias de eldiario.es refrendan al primer comité rector del periódico. Periodismo a pesar de todo. Descubre nuestras apps. Vivimos en redes. Necesitamos tu apoyo económico para hacer un periodismo riguroso y con valores sociales. Hazte socio, hazte socia. ¿Qué es eldiario.es? El equipo. Estatuto de eldiario.es. Creative Commons. Aviso legal. Política de privacidad. FAQ. Mis cookies. Política de cookies. Contacto. Mastodon. Te presentamos el periódico hermano de eldiario.es en Argentina. Hola.